Hola, esto es la lección 7.2, vida humana y logos. Estamos en la parte A, humanización y hominización. Ya me estoy enredando. Necesitamos leer, por favor, les aconsejo leer el libro Ética de Leonardo Polo, así una versión moderna de los temas clásicos. En algunos capítulos que yo seleccioné y que los pueden ustedes encontrar en el indicados aquí en la descripción del video y en el formulario de Google que vamos a utilizar para las clases en el aula. Esto, hominización y humanización, un poquito vimos el tema de la evolución, un poquito, bastante, en el curso de filosofía de la naturaleza. Hablábamos de la evolución entendida en sentido filosófico, a partir de lo que se llama la causa final o el orden del universo. En este caso, bueno, hablábamos en la parte introductoria del 7.2 que la vida es un fin en sí mismo y eso se llama inmanencia. Inmanencia es la propiedad que tiene todo ser vivo que busca protegerse a sí mismo y defenderse a sí mismo, mantenerse con vida o sobrevivir. El ser vivo es una unidad dinámica inmanente. Lo propio del ser vivo, al quien le podemos llamar organismo, es buscar mantenerse con vida. Por eso Leonardo Polo acuña esta expresión que me gusta: la vida aspira a vivir. El primer impulso de la vida es seguir vivo. Y muchos ya en la, digamos, en la filosofía ancestral, oriental y más, hablan de esta aspiración a la vida como la fuente incluso del sufrimiento. Nosotros sufrimos porque nos aferramos a la vida y le damos incluso un protagonismo a veces exagerado a ese afán de sobrevivir. Ya modernamente la psicología occidental le llama a eso el ego. El ego, la inmanencia, la aspiración o el deseo de vivir y no morir está en, pues, en lo más básico y lo más distintivo de lo que es un organismo vivo. Hay muchas formas de vida que se caracterizan por sus distintas capacidades de adaptarse y de mantenerse con vida fundamentalmente. Pero para lograrlo necesitan hacer algo, así como viene aquí. Para mantenerse con vida, las cosas vivas fundamentalmente necesitan hacer algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que necesitan hacer? Pues, ¿qué te digo yo? Necesitan operaciones, funciones para protegerse del ambiente, para aceptar o acercarse a las cosas que les favorecen, para huir de las cosas que les ponen en peligro, para percibir los cambios de su entorno. Esas son funciones vitales. Además que sobre todo, las funciones vitales más básicas, que son, por ejemplo, la respiración, entre otras, lo que nos permite hacer ese intercambio del recurso indispensable para muchas reacciones químicas, que es el oxígeno o el dióxido de carbono, ya sean por ejemplo, las plantas que respiran el dióxido de carbono necesario para muchas de sus reacciones químicas que, entre otras, les proveen alimento y energía. Y luego los otros que tenemos una respiración aeróbica, que respiramos oxígeno, como las bacterias, los hongos, muchos organismos, insectos y animales, mamíferos, que respiramos el oxígeno que ocupa nuestro organismo para, pues, también mantener funciones de nutrición, funciones luego, en otro sentido, que también son operaciones básicas, funciones u operaciones vitales básicas. Si un organismo deja de absorber los componentes que requiere, bueno, va más básicamente, o sea, es que todos los seres vivos estamos en constante cambio y adaptación y nuestros componentes se van gastando. Primero está la capacidad de aceptar o asimilar recursos del entorno para reponer o reparar lo que se daña o lo que falta. Eso se llama nutrientes. La nutrición es la capacidad de absorber esos nutrientes. Pero cuando se termina esa capacidad, la vida decae, enferma y muere. El metabolismo es la capacidad de
incorporar esos nutrientes, convertir en energía algunos de ellos y reparar después los daños. Hay otra función que es la del desarrollo. Aquí no la puse, desarrollo o regeneración. Ya un médico, que si me está escuchando por ahí, alguien de las ciencias médicas o de las ciencias biológicas se va a reír de la explicación tan general y básica o sí que estoy dando, pero pues a lo que vamos es a lo central. Filosóficamente, todo ser vivo necesita realizar esas operaciones para sobrevivir, y en el esfuerzo por realizar esas operaciones de nutrición, supervivencia, respiración, metabolismo, regeneración, defensas o reacciones que los protegen de elementos ajenos, invasores, parásitos, bacterias, todo el sistema inmune, todo eso que hace el organismo para equilibrar su temperatura y regular lo que se llama la homeostasis. Todo eso hace que las especies desarrollen sentidos, instintos, habilidades, tendencias. Todo lo que el organismo hace. Que si por qué los elefantes tienen las orejas tan largas, tan grandes, que si por qué la vaca tiene más de un estómago, que si por qué el cangrejo, que si por qué el panda tiene esos colores, que si por qué el pez payaso cambia de sexo, o sea, no sé. Todo esto se va dando por la necesidad de sobrevivir en el gran proceso, como veíamos en la materia de cosmología, llamado adaptación y evolución. Lo flojo, lo que no podemos decir es que simplemente llegaron así por puro diseño a ser como son. Hay muchas cosas que se explican por ese proceso de adaptación, hibridación, mutación, adaptación, lo demás, dije adaptación 2 veces, todo aquello que se llama evolución. En el mundo natural hay muchas formas de vida que se han adaptado al entorno, y aquí viene esto descrito en el proceso de la evolución. Aquí están las diferencias de los ancestros, de donde se supone que fue dándose el organismo que hoy llamamos elefante, antes los gigantes mamuts, otros que son más parecidos a los cerdos, ¿sí? Como el Meterium y el Gomphotherium y así. Los ancestros o antecedentes del caballo. La biología explica esto, pues que los seres vivos se especializan, también por eso llamamos especies, a las familias de animales, de plantas, de seres vivos. En la teoría, pues, por ejemplo, darwiniana, eso fue lo primero que se apreció, como de un solo tipo de ave se van dando algunas variantes según la especialidad de cada una de ellas, si come hojas o frutos, si recoge semillas o caza insectos, incluso si puede pescar o utilizar herramientas. ¿Por qué es tan feroz el tiburón? ¿Por qué es tan ágil el águila? ¿O tan feroz el oso y tan inteligente el ave rapaz, el ave cazadora, el ave depredadora? Pues por sobrevivir, para sobrevivir, por supervivencia. Porque la vida quiere mantenerse con vida. Y así vemos distintos tipos de formas de estar y sobrevivir, de alimentarse, de reproducirse, de proteger sus crías, de cazar, de adaptar o adecuar un poquito el rincón, la madriguera, el nido, todo para que sobreviva la especie. A este punto podemos hacer un resumen de lo visto y encontrar el sentido filosófico de la vida biológica. ¿Qué sentido tiene la vida biológica? Vivir es sobrevivir. Para sobrevivir hay que adaptarse. Para adaptarse hay que especializarse. El proceso de evolución es ese proceso de especialización donde los seres más especializados, según las circunstancias en las que están, tienen más probabilidades de sobrevivir. Y el más apto es por ello el que perpetúa la especie. Y las fuerzas o capacidades asumidas, aprendidas, adquiridas o por descarte que facilitan la supervivencia son las que están ahí.
Así que los mejores tigres que existen en el mundo son los que existen ahora mismo, los mejores delfines, los mejores ranas, las mejores ballenas, los mejores serpientes y los mejores lagartos son los que existen hoy, porque son los que han tenido éxito por miles de años para hacer lo principal que busca cualquier ser vivo, que es sobrevivir y perpetuar la especie. Biológicamente vivir es este ciclo, que no es el eterno retorno de lo mismo. ¿Por qué? Porque en ese ciclo se da una mutación, una adaptación, una hibridación, una especialización, un cambio. Entonces realmente hay aspectos de los organismos de hoy que en este ciclo que parecería que es el mismo y el mismo ciclo de nacer, desarrollarse, reproducirse, morir y los otros siguen haciéndolo, hay una ganancia, hay un avance en la naturaleza. Pero cada uno de estos especímenes no es dueño del destino ni del hacia dónde van a producirse esos cambios, ni hacia dónde van a producirse esas variantes. Cada especie es presa de las circunstancias que se dan en el hábitat, de las situaciones que ocurren fortuitamente como epidemias o catástrofes naturales o accidentes geológicos. Y al final las especies no son la cima de lo que lidera ese proceso. Por eso el orden del universo en general es, por así decir, el responsable o la causa de que las especies tengan la forma que tienen. ¿Por qué los leones son así? Porque así es el universo. Porque en el universo todo conspiró, todo se conjugó para que los leones así fueran. Y eso no es una frase poética que te aviento aquí a la hora que estés viendo el video o la video lección. El decir que todo el universo se puso de acuerdo para que los pandas fueran así, no es una conspiración, es un secreto a voces, es algo que está allí ocurriendo. Que los pandas tengan esos colores, que la rosa tenga las espinas y los olores que despide, todo eso depende del estado del clima, de la posición del planeta Tierra, del sistema solar, de la galaxia, de todo que está tan conectado. Y en todo ese transcurrir y en todo ese camino, el espécimen no es protagonista. No es protagonista porque no decide. No es protagonista porque no asume que él está en un peregrinar del cual es solamente un pequeño paso de la larga caminata que su especie está transcurriendo, está avanzando su especie hasta que se extinga. Mientras siga vivo el último espécimen de su especie, tomará la batuta, la estafeta, la batuta es del director. La estafeta es del de la carrera de relevos, ¿sí? El espécimen recibió el relevo de que su especie siga viva. Y al espécimen le va a tocar con todo el patrimonio de aprendizaje, de genética, de tendencias, de recursos que han obtenido a lo largo de milenios y millones de años en algunos casos, le corresponde la responsabilidad de que su especie siga viva y sobreviva. Pero en cierta especie mamona y en cierta especie extraña, bizarra, que nos asombra, nos espanta y nos llena de impacto en sentido majestuoso, asombroso, admirable y para algunos espantoso, no sé por qué, está una especie muy peculiar, donde la evolución toma un giro inesperado y donde incluso el ego puede tener tanto peso que no le importe lo que suceda con la especie y que incluso quiera hasta destruir otras especies. Y ese mismo ego sea capaz de tomar como tarea el mundo y el resto de todas las especies. Oh, cosa admirable de la especie Homo sapiens sapiens. ¿Qué sucede con esto? Vamos a verlo en el siguiente videoclip y yo voy a interrumpir ahora esta grabación para continuar al siguiente bloque y así no se hacen tan largos estos videos. ¿Qué te parece lo que hemos reflexionado hasta ahorita? Voy a dejar algunas actividades en el formulario de Google para que reflexiones y respondas y sobre todo
también unos formularios basados en el libro de Ética de Leonardo Polo, que aquí te describo en la descripción de este video. El libro Ética de Leonardo Polo, estoy basando muchas de estas reflexiones. ¿Tú qué opinas? ¿Qué piensas respecto a la evolución y a las especies? Ahí te lo dejo y nos vemos a la siguiente para que la filosofía se haga viral. Nos vemos, esto es Contagio Filosófico.